Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lina Fernanda Salazar Avellaneda. A continuación les realizaré una pequeña exposición de un estudio que se le realizó a la Sabana de Bogotá, a los suelos de la Sabana de Bogotá, y el cual trabajamos todo el curso de propiedades y contaminación del suelo. Esta exposición consiste en un diagnóstico, en un planteamiento de hipótesis y las posibles soluciones al caso que trabajamos todo el semestre. Espero ser lo más breve posible. Diagnóstico del problema. En el orden taxonómico, comparando las condiciones geográficas y material descrito, se puede decir que se refiere a suelos ándicos o andisoles. Por lo general, en este tipo de suelo se cultivan variedades amplias de cultivos como la caña de azúcar, la batata, el té, el trigo y hortícolas. Estos suelos pertenecen a regiones húmedas y subhúmedas, por lo que estamos hablando de la ciudad de Bogotá, pues coinciden con los aspectos que estamos mencionando. En Colombia se encuentran distribuidos en la región andina y la cordillera central. Clase textural. Según el triángulo de texturas y los resultados de granulometría, indica que son suelos franco-arenosos gruesos. La textura de estos suelos son relativamente de cantidades iguales de arena, arcilla y partículas de limo. Drenaje. Los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La aireación. Los suelos con mucho drenaje, como los suelos francoarenosos, tienden a tener buena aireación también. Esto ayuda a que los organismos en el suelo a sobrevivir. Estos frecuentemente benefician a las plantas, ayudándole a absorber los nutrientes. Los suelos arenosos no mantienen bien los nutrientes. Se recomienda agregar abono para mejorar los niveles de nutrientes presentes en el suelo. El pH, bueno, según el pH que nos brindó el estudio, es de 5.5 unidades. Según la clasificación, es un suelo fuertemente ácido. Una característica de este tipo de suelos ácidos es que presentan alta movilidad de metales pesados como el zinc, el cobre, el cobalto, níquel, mercurio, plata y oro. Los cultivos tolerantes a este tipo de pH son la zanahoria, el maíz, el algodón, el pepino, la lenteja, el guisante y el tomate. La materia orgánica es de un 12%, o sea, en la clasificación quiere decir que es muy alta. Características contaminantes. Bueno, en el estudio se encontró que el arsénico, el cadmio y el plomo están fuera de los límites permisibles por el ICONTEC, lo que quiere decir que se tienen que minimizar estos tipos de contaminantes para que no produzcan impactos en la salud humana y también los cultivos. ¿Cómo se usan? ¿Cuáles usos tienen este tipo de metales contaminantes? Entonces se pueden utilizar en insecticidas, en pintura, en baterías, en gasolina, etc. ¿Cuáles son los impactos generados en la salud humana? Irritación en los pulmones, en el estómago, diabetes, dañar severamente los pulmones, incremento de la presión sanguínea, entre otros. ¿Cuáles son los impactos generados en los cultivos? Entonces, al consumir nosotros estos cultivos, estamos consumiendo todo este tipo de metales. Las plantas pueden tener alta toxicidad y pueden bajar su productividad, causando grandes pérdidas a los que están cultivándolas. Formulación de hipótesis. Bueno, anteriormente mencionábamos que se utilizaban, que se encontró plomo, cadmio y arsénico para la composición de los herbicidas y pesticidas. Se utilizan este tipo de metales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si existen este tipo de metales, puede decirse que es por el uso de herbicidas y pesticidas. Entonces, el término plaguicida es una palabra compuesta que comprende todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En la agricultura se utilizan herbicidas para las plantas, insecticidas para los insectos, fungicidas para los hongos, entre otros. Como nuestros suelos son muy arenosos, pues tienen gran capacidad de absorción. Entonces, como absorben tanto estos metales, pues hace que se concentren más en el suelo. Riegos por aspersión. Bueno, otro agente causal a la contaminación de los suelos es por riego por aspersión con aguas contaminadas por vertimientos industriales. Esta pues puede ser una de las hipótesis más claras, porque
En la sabana de Bogotá, por estar cultivadas hortalizas, verduras y legumbres, em, como la lechuga, necesitan abundante agua para crecer, por la que se utilizan este tipo de aguas para riego. La contaminación a la que están expuestas las plantas y el suelo es evidente y preocupante, tanto por la degradación que se está provocando en los suelos, tanto como a los riesgos que está expuesto el ser humano por el consumo de alimentos que se cultivan con aguas contaminadas. Anteriormente ya vimos cuáles son los impactos generados en la salud humana y cuáles son los impactos que genera el suelo y a los cultivos. Formulación de la hipótesis. Continuamos, entonces dice que ¿cuál es la acumulación de contaminantes en el suelo? ¿En qué consiste? Bueno, entonces los factores que influyen a la movilización de metales en el suelo son características de pH. Ya vimos que cuando los suelos son altamente ácidos, hacen que presenten una movilidad alta. También está la composición iónica de la solución del suelo, la capacidad de intercambio, la presencia de carbonatos, la materia orgánica. Entonces vimos que la materia orgánica está en un 12%, o sea, es que es muy alta, o sea, que hace que la absorción de todos estos metales continúe más en el suelo. Entonces, si ya tenemos el pH, la materia orgánica, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos dos factores más que ayudan a que estos tipos de metales se acumulen más en el suelo. ¿En qué consiste la movilidad de contaminantes hacia mantos acuíferos? Entonces, el uso y abuso de agroquímicos, entre los que se puede citar fertilizantes, insecticidas, herbicidas, que anteriormente nombramos como uno de los agentes causales, tienen un promedio de vida residual de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy alto, demasiado alto el promedio de vida que tienen y demasiado el daño que causan al suelo, a las plantas y también, por medio de estos, al ser humano. Todos estos metales se filtran por medio de aguas lluvias hacia los mantos acuíferos y continúan así acumulándose y formando parte del ciclo del agua. ¿En qué consiste el ciclo del agua? Ya todos sabemos que hace su evaporación, hace su condensación, su precipitación y todo esto hace que se contaminen la mayor parte del suelo, las aguas, entre otros. Propuesta de solución al problema de contaminación. Bueno, una alternativa de solución, dice. Es importante resaltar que los metales tóxicos en los suelos no pueden ser destruidos, o sea que estos definitivamente no se pueden totalmente sacar del suelo ni de las aguas ni nada. ¿Qué se debe hacer? Solamente se pueden neutralizar, se pueden neutralizar, o sea que no causen ningún daño, reducirlo a límites más admisibles, entre otros. Procesos de contaminación. Entonces, tipo de tratamiento, elegí un tipo de tratamiento biológico. El tratamiento es fitorremediación y tiene la favorabilidad que es aplicación in situ. La fitorremediación aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos como metales pesados, entre otros. Bueno, ¿cuál es el periodo de tratamiento de la fitorremediación? En primer lugar, se seleccionarán las especies más adecuadas según los metales presentes y las características del emplazamiento. Se cultivarán en la zona contaminada. Bueno, entonces, una vez cumplimentado el crecimiento de la vegetativo de la planta como tal, se procede a cortarlas, se hace la incineración y se hace el traslado de las cenizas a un vertedero de seguridad. ¿Qué se puede hacer con estas cenizas? Se puede transformar en abono vegetal y también se pueden reciclar los metales. También se cabe aclarar que el tratamiento tendrá un periodo de duración según las condiciones de la planta y la carga de contaminación que contenga el suelo. Bueno, es muy fácil. El periodo de tratamiento va a consistir en la carga alta que tenga el suelo. Si tiene poca contaminación en el suelo, pues el periodo de tratamiento va a durar menos. Las condiciones de la planta, si esta planta tiene que su periodo de crecimiento es de 2 a 3 meses, pues entonces va a minimizar el periodo de tratamiento. Pero si estas plantas que nosotros vamos a utilizar, que se tienen que acondicionar se tienen que adaptar a las condiciones geográficas, vaya a durar más, pues va a ser más el periodo de tratamiento que va a tener las plantas.
Equipos y suministros utilizados. Entonces, para esto necesitamos elegir la planta girasol tipo Helianthus anus, porque esta especie absorbe los metales pesados en mayor cantidad, acumulando más en sus raíces que en sus brotes. Si se cosecha la biomasa entera de la planta, por lo que se considera una planta hiperacumuladora, favorece la extracción de cadmio, zinc y plomo y elementos radiactivos. Bueno, pues esto nos favorece a nosotros porque en nuestro estudio verificamos que estos metales son los que se encuentran más altos en el suelo y en las plantas. También se necesita un suelo o un terreno cultivado, los acondicionadores abonos para mejorar la estructura del suelo, insumos para el control de plagas, equipos de siembra, pruebas de laboratorio antes y después de la siembra de la planta fitorremediadora. Este último punto es muy importante porque ahí vamos a evaluar qué tan bueno es nuestro tratamiento, si definitivamente es aplicable para nuestros suelos, si bajó la carga contaminante que tiene. Entonces es muy importante contactar con un laboratorio que sea especializado en esto y que sea confiable, y más si está certificado. Este esquema muestra que es un método muy práctico, ya que las plantas absorben los metales por las raíces, lo almacenan en su célula bruta y lo utilizan para su metabolismo y así aprovechar al máximo las propiedades de estos elementos. Si podemos ver todos estos círculos naranjas que están en el gráfico, son agentes contaminantes, y asimismo se puede ver que todos estos contaminantes se van concentrando en las raíces, concentrándose mucho en las raíces, lo que permite que ella haga su metabolismo y todos estos metales salgan del suelo. Ventajas y desventajas del tratamiento. Bueno, entonces entre las ventajas se encuentra que es una tecnología sostenible, que es poco perjudicial al ambiente y no afecta negativamente los suelos, que es fácil de monitorear las plantas, que no requiere personal muy especializado, que es de bajo consumo energético, que es aplicable in situ, bueno, entre otras. Entre las desventajas, entonces la toxicidad del medio a veces limita el crecimiento de la vegetación, que ya como hablaba, con las condiciones geográficas se puede demorar o puede agilizar su proceso. Existen contaminantes, existe que el riesgo que los contaminantes sean consumidos por animales como los roedores, entre otros, y entren en las cadenas tróficas. Entonces si digamos estos roedores llegan a consumir estas plantas que contienen contaminantes contaminantes como metales pesados, pues pueden morir, y además de eso pueden pasar esto a otros animales. La tecnología es un proceso de desarrollo lento, requiere a veces tiempo, a veces muy largo, de años. Conclusiones y recomendaciones personales. Bueno, entonces una alternativa para poder continuar con el uso del agua de vertimientos para riego sería la construcción de una petar antes del proceso para disminuir la carga contaminante que contienen estas aguas. Si de pronto no hay otra fuente hídrica que se cuente con condiciones no contaminantes, pues sería viable, pero en el caso de que no haya otra fuente hídrica y que tenga que ser necesariamente ese tipo de aguas las que se van a utilizar, pues sería bien poner una petar muy pequeña para que disminuya el proceso de carga contaminante que contienen las aguas. Reemplazar los fertilizantes e insecticidas. Esto, como hemos visto antes, está compuesto por metales pesados que se acumulan en el suelo y que debido, por ejemplo, al pH, a la materia orgánica, se acumulan más en el suelo. Entonces, una solución también podría ser elegir otros fertilizantes que tengan menos concentración y que puedan cumplir las mismas funciones. Si podemos ver en las ventajas más que todo del tratamiento de fitorremediación, vimos que es muy viable, que perjudica muy poco al ambiente, que tiene una favorabilidad, que es aplicable in situ, que es fácil de monitorear las plantas, entre otros, que no requiere personal especializado para el monitoreo. Bueno, las actividades realizadas durante todo el curso fueron muy enriquecedoras. Se logró indagar sobre diagnósticos, plantear hipótesis, finalmente proponer al problema de contaminación. Fue un curso muy chévere donde se logró aprender mucho. La
bibliografía, bueno, la bibliografía la tomé de las unidades que nos daba el curso, unidad 1, unidad 2, unidad 3, algunas de la biblioteca UNAD y algunas utilizadas en páginas de internet. Muchas gracias por su atención, espero haber sido de su agrado, espero que me hubieran entendido, que tomen este amor por el medio ambiente, que veamos que cada día estamos contaminando más, que tomemos conciencia y que logremos transmitir todos nuestros conocimientos a personas que son ajenas a este tema. Muchas gracias y espero que me hayan entendido.